Muy bien, muchas gracias, estimado Aldic Antonio. Primeramente, muy buenas noches, estimados estudiantes, y al mismo tiempo también pedirles disculpa por, por este atraso de media hora y algo más. Ya, eh, en la anterior clase hemos avanzado para revisar el perfil del guía de turismo, ¿no? Y asimismo también diferenciar de lo que sería el guía local de turismo, como aquella persona que tiene conocimientos innatos en la comunidad, ¿no? Que tiene a su respaldo em, toda una vida, ¿verdad? Ese espacio geográfico, los usos y costumbres, la relación social, del cómo funciona, cómo es esta relación social con en este caso, las personas que van a visitar o con aquellas personas que se tienen que gestionar algún tipo de proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a continuar con este nuevo tema que se denomina identidad, patrimonio y contexto local. Y también tengo entendido eh, que hicieron un trabajo de campo, ¿verdad? El viaje del fin de semana. Espero que haya sido muy provechoso y también ese contacto, ¿verdad? Con una realidad distinta a la que tal vez algunos estudiantes conocen de su comunidad, de su espacio geográfico o contorno geográfico, a otra muy distinta, ¿no? O tal vez en este caso, aquellos que nos escuchan, nos siguen desde Oruro, pues han podido tal vez de alguna forma profundizar un tanto en ese espacio geográfico que se ha podido seguramente intercambiar conocimientos y experiencia. Entonces, en ese sentido, espero que haya sido de mucho aprendizaje y un viaje siempre te enseña, ¿no? Siempre te enseña, te aporta más conocimiento. Tanto los guías locales, y asimismo el producto o en la forma en que está enfocado todos esos elementos que se ha podido divisar. Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de acercarnos un poco más respecto al patrimonio y el contexto local. Muy bien, identidad. ¿Qué entendemos por identidad? Aquí tenemos una idea de estos autores de 1981 que indica la identidad como fenómeno dialéctico entre individuo y sociedad. Individuo y sociedad. El otro, sentido de pertenencia, proceso colectivo y dinámico. Lo que nos, lo que nosotros debemos entender de estos conceptos es que la identidad puede ser cambiante, ¿no? La identidad, la forma en que uno mismo se concibe, ustedes, cómo se conciben, ¿verdad? Hablaré de mí. Yo me concibo una persona que ha pasado por muchas etapas entre la convivencia del campo y también la de la ciudad. ¿M? He pasado por esos cambios, algunos quizás traumáticos, mucho más que otros. Seguramente ustedes, yo quisiera que hagan ese ejercicio de recordar eh, todos aquellos aspectos que pudieron vivir de niños y la juventud, ¿no? Posiblemente algunas personas vienen cambiando de ciudad en ciudad, de comunidad en comunidad, o tal vez se mantuvieron en en un solo lugar, ¿no? Entonces, todos esos aspectos de la vida conforman una identidad, te dan una identidad. Como les decía, en mi caso, eh,
esa concepción de mi entorno, del lago, las montañas y cierto tipo de valles en mi comunidad, mi idioma nativo, en este caso el aymara, y el proceso de aprendizaje con el castellano, que tal vez hay momentos que no me acuerdo, pero que en una reunión siempre me lo recuerdan, ¿no? La forma en que trataba de comunicarme mezclando el aymara con el español, en este caso, ¿no? Y claro, un tanto es jocoso o un tanto también en su momento ha sido molesto, pero en la actualidad pues lo tomo de la mejor manera. Y además me ayuda a comprender ese proceso de conformación de mi identidad. Entonces, soy una persona que ha tenido la oportunidad de formarse, de tener una educación de padres aymaras, ¿no? En este caso, y de que mi idioma madre sería en este caso el aymara, y que en ese proceso de formación también influyeron mucho el contexto, el contexto distinto en este caso, ¿no? La de la comunidad, que la vida es un tanto distinta, el hecho de haber aprendido muchas cosas de la siembra, eh, de los, am, de los usos y costumbres como tal, la ciudad, el movimiento distinto, ¿verdad? El cambio de ciudad, que también he tenido la oportunidad de vivir 8 años en Santa Cruz, es otro ambiente, ¿no? Y eso a uno le da una identidad que posiblemente no sea igual que las otras, ¿no? Entonces nos dice que la identidad, ese es un fenómeno cambiante, ¿no? Cuando hablamos de una persona que está en un proceso de cambio en el sentido de que la ciudad, así como tal, va cambiando, transformándose para bien o para mal, y esto puede influirle y puede afectarle, ¿no? Ahora, si llevamos al caso de nuestro campo de estudio, en el sentido de empoderarnos más de nuestra herencia cultural, de la valorización de nuestro patrimonio o el hecho de dejar de darle importancia, ¿no? A estos elementos y tal vez enfocarnos más hacia la globalización, ¿no? O en el sentido de querer ir a vivirnos a otro país, ¿no? Entonces pueden pasar diferentes situaciones en ese caso. O sea, la identidad es maleable, ¿no? Que podría cambiar. Entonces, también se entiende, nos dice, ¿no? Como sentido de pertenencia, eh, ¿a dónde? ¿O de dónde? O sea, ¿a dónde? ¿A qué grupo social perteneces en este caso? ¿No? Y cuando hablamos de turismo, la identidad también ya se transforma en un recurso, ¿no? En un recurso que como gestores turísticos tenemos que potencializarlo. Primeramente tenemos que hacer una evaluación, ¿verdad? Después de evaluación, de ver si en ese patrimonio como tal tiene una relación arraigada con los comunarios o tal vez no, hay un desprendimiento, ¿verdad? Entonces, bajo ese análisis, nosotros tenemos que generar las gestiones necesarias, ¿no? Para poder empoderar, revalorizar esos patrimonios tangibles e intangibles que podamos identificar en la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido se convierte en un recurso, ¿no? En un recurso que nosotros de alguna forma podríamos influir, pero en el sentido de que genere efectos positivos, ya en este caso propios del turismo, ¿no? Tanto en lo económico, en lo sociocultural y también en lo ambiental, ¿no? Y esto es obviamente un proceso colectivo y en constante cambio, ¿no? A ver, cuando hablamos de niveles de identidad, ¿no? Y así como estaba la explicación, puede ser personal y también puede ser colectiva. Cuando hablamos de lo colectivo, se me viene a la mente este cambio que ha sido notorio e inevitable. Y pues bueno, me voy a meter un tanto a la política, ¿no? Eh, Ese momento, un antes y un después desde que entró Evo Morales, ¿no? Y esto hablando netamente en el aspecto o sociocultural político, ¿no? Más allá de otras.
valoraciones que se puedan hacer al respecto. Que yo recuerde, hace años atrás, o por lo menos pongámosle el 2000 años atrás, era muy difícil acceder a ciertos derechos, o por lo menos en su totalidad, ¿no? Para los aymaras o indígenas. O en este caso, yo lo he sentido más como aymara, ¿no? Em, de, de tener cierto cuidado de, de mi apellido, ¿no? O tener cierta incomodidad, podríamos decir. Pero, y eso era, y eso se sentía pues en el contexto de la realidad nacional que se vivía en ese entonces, ¿no? Después, pasando los 2000 o si quieren ustedes, después que entra Evo Morales, obviamente ha habido un cambio cultural, ¿no? Una percepción de la realidad distinta. Se ha empoderado a las personas o a los descendientes de indígenas o indígenas, ¿no? Que han podido acceder al poder y por tanto han gozado con pleno derecho del poder y de todos los derechos que, que como personas, seamos o no indígenas, pues tenemos, ¿verdad? Entonces, hoy en día yo siento que no tengo ninguna incomodidad en cuanto a, a mi persona, ¿no? Y también en cuanto a mis usos y costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, hay un cambio, se genera un cambio y ese cambio es colectivo. Y obviamente en lo colectivo también genera el cambio individual, en la identidad individual. Entonces, cuando hablamos de la identidad, a ver, según González nos dice que son elementos materiales e inmateriales de la identidad cultural, por un lado, ¿no? Rol fundamental del espacio o territorio como operador de la identidad cultural. Entonces, de la identidad vamos a pasar a la identidad cultural. Mm, Elementos materiales nos referimos a los patrimonios, ¿no? Puede ser a las montañas en donde se hacen las huactas o donde se reciben el Año Nuevo andino amazónico, podría ser las jarras, vasijas, sitios arqueológicos o a todo aquello que se puede percibir con la vista y el tacto, ¿no? Y los inmateriales, mitos, leyendas y saberes ancestrales. Y esto forman parte de la identidad cultural, ¿no? Am, y ese rol fundamental, como también ya estaba previsto en la explicación, tiene mucho que ver con el espacio o el territorio. ¿Mm? Vínculo entre identidad cultural y patrimonio. El patrimonio como referente histórico, dinámico y esencial para la identidad. Eh, este vínculo entre identidad cultural y patrimonial tiene que ver con estos elementos materiales, ¿verdad? Que, que pueden ser la historia como tal, que se va transmitiendo de generación en generación, y en este caso son pues los mitos y leyendas, ¿no? Que de alguna forma eh, conforman una identidad cultural en la actualidad, ¿verdad? Pero también entra ahí la ciencia, ¿no? La ciencia aplicada en estudios antropológicos y también en la historia como tal, que en estos diferentes materias nos pueden servir para poder mirar hacia atrás. No sé si esa es la palabra correcta cuando hablamos en estas ciencias, pero para entenderlo, ¿no? Mirar hacia atrás y poder rebuscar esas realidades anteriores y poderlas clasificar en periodos como nos enseñan, pues, en la historia, ¿no? En materia de historia. Y por lo cual nos ayuda a comprender quiénes somos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué, por qué no sé, uno aymara, ¿no? Tal vez Uru puede ser de esas nacionalidades que tenían fuertemente una vinculación con el Tiwanaku. De repente, uno ya de jovencito, 12 13 años, ya tiene una cierta noción de la realidad y está empezando, o sea, está con sus padres empezando a pisar la papa congelada, ¿no? En el sol, haciendo chuño, yuca. ¿Tú
no yuca, tunta, calla, ¿no? Quería decir calla. Entonces, vemos que hay una asimilación cultural en los hechos que prácticas que se desarrollaban con mucha anterioridad y que han pasado de generación en generación, ¿verdad? Y esos conocimientos forman pues parte de la identidad cultural, pero nosotros simplemente asimilamos que es así y así se tiene que hacer y eso es algo que tienes que mm, concretarlo en tu vida diaria. Por lo menos así lo sienten, les aseguro, las personas que tienen su terreno en el área rural, ¿no? En el altiplano. Yo supongo que tienen casi la misma realidad si hablamos del departamento de Oruro, ¿verdad? Entonces, posiblemente hay una cierta desvinculación del por qué y desde cuándo se hacen estas prácticas culturales, ¿verdad? Simplemente se las practica porque la sociedad te las impone y te las ha mostrado tal cual es. Entonces, en nosotros queda como gestores poder conectarlos más con el pasado y poderles reforzar esa identidad cultural, ¿no? Empoderando en el sentido de que esos conocimientos son pues como parte de un proceso tecnológico en el sentido alimenticio en este caso, ¿no? Entonces, son elementos que nosotros debemos vincular referente a esos elementos materiales, inmateriales, que conforman la identidad cultural y que no, cuando nosotros o la misma sociedad toma conocimiento, los empodera, o sea, le toma el valor, pues se convierten en patrimonios. Y para ello, y para que sea factible como tal y tenga efectos jurídicos, pues tanto como municipios o gobernación o el Estado, pues le asigna, ¿no? Mediante una ley como patrimonio, sea en las diferentes categorías, dependiendo del impacto y la influencia que tuviese, ¿no? Y en ese mismo caso hablamos de la memoria colectiva, ¿no? Lo que les decía, esa transmisión de generación en generación que generalmente se hace por necesidad, ¿no? Los padres se lo transmiten a los hijos para que los hijos puedan aprender a sobrevivir, a valerse por sí mismos, ¿no? Esto les hablo en el sentido de lo que pasa en las comunidades, mientras que en las ciudades podría generarse esas transmisiones, o sea, de otros usos y costumbres, ¿no? No en este caso el hecho de hacer chuño o, o calle, etcétera, ¿no? O cómo sembrar, sino el hecho de los, tal vez más enfocado en la vida citadina, el comportamiento, el trabajo, la responsabilidad, etcétera, ¿no? Que cambia mucho. Ya, continuando en el avance. En este proceso también considero que es importante conocer eh, sobre la pluriculturalidad, que según Bernabé Villodre es la coexistencia e interrelación de varias culturas en un territorio, ¿no? Y eso explicaría, ¿no? Lo que es nuestro país, un estado plurinacional, ¿no? Nacional enfocado que estas culturas tienen sus propios caminos, sus propias formas de toma de decisiones, su propia forma de administración. Por eso plurinacionalidad. Pero enfocándonos específicamente en la cultura, pues la pluriculturalidad reconoce que existen diferentes culturas a igualdad, ¿no? A una perspectiva igual y que entre ellas puede haber una relación, ¿no? Una interrelación. La multiculturalidad. La multiculturalidad es mera coexistencia sin convivencia posible segregación. Eh, en este aspecto se me ocurre mm, los cambas y los collas, ¿no? O sea, tenemos una identidad bien arraigada como paseños o como andinos y que, bueno, los cambas nos dicen collas, ¿no? Al igual que los del lado oriente, pues son chaqueños o son parte de la chiquitanía, Santa Cruz, Beni, Pano, ¿no? Pero nosotros los asimilamos como cambas. Entonces, aquí hay dos culturas.
y dos son multi, ¿no? Multicultural. Y también se me ocurre, y si hablando de Santa Cruz o del lado del oriente, existen extranjeros que conviven en nuestro territorio con nosotros, pero no hay mucha relación con ellas. En este caso serían los menonitas. ¿M? Al igual, si hablamos de los aymaras, eh, aparte de ellos existen los chiquitanos, los guaraníes, ¿no? Que tienen su propia estructura cultural y pues no hay una convivencia, una relación de intercambio cultural, comercial, etcétera. Entonces, el reconocimiento de que existen muchas culturas y que en algunos casos se puede notar algún aspecto de segregación, ¿no? Y esto se nota mucho en el aspecto oriental, porque muchos hermanos del altiplano, por lo menos en estos últimos 20 años o más del gobierno del MAS, se fueron al lado oriental, y en los cuales han conformado comunidades y que también comparten los territorios con otras comunidades indígenas, con propiedades privadas, etcétera, ¿no? Entonces hay una relación de multiculturalidad. No necesariamente existe un intercambio entre ellos, ¿no? La interculturalidad, diálogo y transformación cultural a través de la interacción. Mm, en este caso, ya teniendo el conocimiento de varias culturas, nos indica que existe diálogo y transformación cultural en el sentido de generar los intercambios, ¿no? Entre estas comunidades. En la interacción, am, como ejemplo, me parece que esto pasa igual en el lado oriental, ¿no? Por ejemplo, para conformar una comunidad y después entre varias personas, sean 50 familias o 20 familias, y quieran sanear su terreno, conforman personas que son de Santa Cruz, sí, de Santa Cruz, son chiquitanos algunos, algunos son de Potosí, otros, o sea, quechuas, ¿no? Y otros son de La Paz. Entonces vamos a ver un proceso de interculturalidad que con el objetivo único, en este caso, de poder apoyarse entre estas familias porque han coincidido en un territorio, ¿verdad? Y ellos buscan generar un desarrollo económico, construcción de sus casas, construcción de una comunidad, el hecho de pedir caminos y otros agua, luz, etcétera. Entonces tiene que ver necesariamente una relación entre estas diferentes mm, mm, culturales y nacionalidades, si es que hablamos de plurinacionalidad, ¿verdad? Entonces, eso sería una relación de interculturalidad. Obviamente, estos conceptos tienen mayor profundidad cuando se estudia en sociología, ¿no? Pero para nosotros, esto tiene que ayudarnos a entender que en los diferentes espacios de nuestro país, y no solamente cerrándonos en el altiplano, vamos a encontrar comunidades con estas diferentes conceptos que se pudiesen manejar dentro de la comunidad. Entonces, por ello, de alguna forma, esto enriquece el conocimiento y la interpretación que se pueden hacer cuando uno es guía local justamente en estos lugares, o cuando uno es guía tiene que tener ese conocimiento básico de cómo están conformadas esas comunidades, ¿no? O percibirlas al instante, ¿no? En el sentido de poder aprovechar esas experiencias y esos conocimientos de los guías locales y poder fortalecer la experiencia turística que se pretende generar en esos espacios. El patrimonio cultural es esencial para la identidad, como ya se había explicado, y cohesión de las comunidades, integrando elementos materiales e inmateriales que se valoran y transmiten a lo largo del tiempo. Este es un claro ejemplo de los museos comunitarios.
Porque para llegar a ese punto, antes, ¿no? Antes de continuar la explicación de esta definición, quiero valorar ese proceso anterior a este resultado de un museo comunitario. Se me viene en la mente, no he tenido la oportunidad de visitar el Museo de Huancollo, que está a media hora de la ciudad del Alto, pero lo poco que conozco, me parece extraordinario que haya existido una cohesión social en la comunidad y entre ellos hayan decidido instaurarlo, esos conocimientos en un museo, en este caso, en una casa comunal, y poderlos organizar, obviamente con ayuda de expertos, de la manera que se puede explicar el conocimiento de las plantas medicinales y justamente el uso de estas plantas medicinales en el uso cultural y también de salud de las personas. Me parece muy importante porque es como que recuperar la esencia de la identidad cultural de esa comunidad, que obviamente representa toda esencia, por lo menos de la parte andina cercana al lago, pero esta comunidad se la apropia y lo profundiza como conocimiento y además se posiciona como una comunidad ya dentro de que es conocido, ¿no? De que nosotros, si no fuese por el museo, pues no conociésemos de esta comunidad. Entonces yo quisiera valorar ese elemento. Y si nosotros podemos, o sea, vamos a encontrar estas casas comunales que son como museos comunitarios, pues tienen un trabajo yo pienso que de larga data y también de profundo compromiso de las comunidades para poderlas instaurar como tal con la ayuda de los profesionales. Entonces, estos materiales e inmateriales, materiales, todas aquellas que podemos encontrar en un museo comunitario y las inmateriales son todo aquel idioma, ¿no? De los guías locales que nos transmiten a nosotros como turistas o a los turistas extranjeros que visiten estos museos comunitarios. Y obviamente todo esto va a ser un proceso de conocimiento de cómo es el aspecto cultural, la identidad. El guía mismo lo tiene que tener muy en claro, ¿no? La valoración de, de todo ese proceso de su vida, ¿no? La conexión de su experiencia como tal, ¿verdad? Y con la formación de las herramientas que nos permiten a mejorar, transmitir este tipo de conocimientos. Y esos son los inmateriales, ¿no? Mm, a ver, elementos materiales, estos pueden ser monumentos, obras artísticos, objetos, bienes tangibles que reflejan la historia y singularidad de un pueblo. Estos elementos, yéndome al Museo de Chiripa, lo que he podido divisar son vasijas, cerámicas de diferentes índoles. No soy arqueólogo, no podría describir, ¿verdad? Pero había una variedad de cerámicas y que obviamente tenían una pequeña información en donde explicaban de qué años, ¿no? Fueron recolectadas estas cerámicas que en un proceso de remover toda la tierra, ¿no? De alrededor de esta comunidad de Chiripa, pues se ha podido encontrar y los expertos han determinado según qué etapa, ¿no? Entonces, estas cerámicas, pues nos pueden ayudar a transportarnos hacia el pasado y poder entender cómo ha sido la evolución del conocimiento, la concepción misma de sus creencias, ¿no? De las ceremonias que ya en ese entonces aplicaban o implementaban justamente en agradecimiento a la Madre Tierra, el conocimiento de lo que es el cielo, el presente y también lo que es lo de abajo, ¿no? En este caso.
todo ese tipo de conocimientos, pues pudiésemos comprender según la evolución de las cerámicas. Y obviamente estamos hablando de un proceso de más de 5.000 a 10.000 años, ¿no? Que en este caso la comunidad chiripa ha tardado en desarrollar todo este conocimiento y que después serviría de una base extraordinaria para que se pueda conformar el imperio Tiwanakuata. Y cuando hablamos inmateriales, de los elementos inmateriales son las tradiciones, costumbres, saberes ancestrales, lenguas, rituales, música y expresiones orales transmitidas en comunidades. Y todo esto, ¿será que lo practicamos todavía? ¿Será que tenemos esa herencia con Hamabayas, Hamabayat? Todo lo que nosotros, por lo menos, entendemos del idioma aymara, es el resultado de la herencia, de todo el conocimiento de nuestros antepasados que podemos llegar hasta este punto a la cultura chiripa y más allá todavía. Si bien ellos tenían otro idioma y se han consagrado en otros idiomas más y donde han convergido diferentes costumbres e idiomas en un Tiwanaku imperial, porque ha abarcado hasta el norte de Argentina y norte de Chile y parte de Perú. Y además, ¿no? Se ha perdido, bueno, se dice que se ha perdido el idioma puquina, llegamos hasta la lengua aymara, ¿no? Que tiene restos de estas esencias culturales y que pueden ser transmitidas como idioma como tal. Un guía local sí o sí tendría que saber aymara, por lo menos en toda la región de, del lago, ¿verdad? Al igual que un guía local que es de un territorio quechua, pues tendría que saber quechua y explicar, ¿no? Los sonidos, los nombres de los aves, de las plantas em, y de los diferentes elementos como tal vez artesanías, etcétera. Mm. Entonces, todos estos elementos materiales y inmateriales nos permite asegurar la diversidad cultural y su continuidad generacional, ¿no? Que se pueda seguir hablando respecto a estas actitudes culturales que hoy en día forman parte de nuestra forma de vivir y que también seguirán sirviendo parte de la forma de vivir de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y obviamente van a tener una influencia, ¿no? Y eso es inevitable de las culturas extranjeras como la de Estados Unidos o otras culturas más influyentes, ¿no? Ahora que la comunicación es bien accesible mediante las redes sociales y específicamente del TikTok, ¿no? Te levantas, ves un video y puedes ver un video de China, de Europa, etcétera, ¿no? Ya, construcción, manifestaciones y retos del patrimonio cultural. Construcción social, producto de un proceso social de legitimación y valorización condicionado por intereses históricos, políticos y culturales. Bueno, y considero que esto es una constante lucha de, de imponerse, ¿no? Las prácticas culturales como tal. Am, Tiene que ver con los intereses históricos y también, en este sentido, los historiadores. ¿M? Se me viene a la mente que por lo menos hasta la Guerra del Chaco, de la República de 1925 hasta 1932, que sería la Guerra del Chaco, han habido historiadores blancos o mestizos, podríamos decir, ¿m? En donde el interés ha convergido más en estos grupos sociales, ¿no?
sociales media altas o altas, podríamos decir. Y después, recién de la Revolución 52, vamos a ver que hay una cierta empoderación o empoderamiento, perdón, respecto a los pueblos indígenas, o en este caso, los quechuas y los aymaras, porque había un problema, ¿no? Que estábamos prohibidos, por lo menos como aymaras, el hecho de saber leer y escribir. Y de ahí inician los procesos o este trabajo de Warisata, ¿no? De la escuela de Warisata. Y con ello ya vamos a tener historiadores aymaras, netamente aymaras, en donde también va a redireccionar la historia a los intereses, en este caso, de la cultura aymara o en la otra de otras culturas, ¿no? Entonces, eso ayuda, pienso, a reconstruir, fortalecer nuestras herencias culturales y posicionarlas, tal cual nosotros, mediante la herencia de padres a hijos, la hemos todavía conservado hasta hoy en día. Pero sin embargo, la ciencia también va a poder darle esa veracidad necesaria, porque hoy en día ya la mínima formación es ser bachiller, ¿no? De ahí la licenciatura y poder enfocar y poder recuperar estos conocimientos y sentir y empoderarnos más sobre nuestra identidad cultural y poderlas enfocar en los patrimonios y mostrarle a los extranjeros, en este caso, si es que hablamos de nuestra gestión del turismo, ¿no? O del turismo comunitario como tal. Entonces, a eso responde la construcción social, ¿no? Intereses históricos, políticos y culturales. Y por eso también pienso, más allá de la valoración, de otro tipo de valoraciones, que el hecho de que haya entrado, sea o no indígena, porque igual creo que eso está en duda, em, eso ha ayudado a posicionarnos y fortalecernos como tal, nuestras culturas. Manifestaciones. Comprende bienes tangibles e intangibles que se adaptan y regeneran a través de la oralidad y práctica comunitaria. Ruffer. Es muy importante cuando hablamos de los instrumentos, ¿no? En una investigación y en ellas es pues las entrevistas. Y estas entrevistas, eh, cuando queremos profundizar sobre qué es lo que ha pasado de la historia de nuestra comunidad, pues lo que tenemos que hacer es implementar esta herramienta, ir donde las personas mayores y poderles preguntar, ¿verdad? Ciertos aspectos de su propia historia, ¿verdad? Eh, ¿Dónde han nacido? He nacido en esta comunidad. Am, en cuanto has crecido, ¿qué recuerdas de tu experiencia? Posiblemente los del lago recuerden que siempre iban a los valles acompañando a sus padres, ¿verdad? Llevando pescados y truequeando con maíz, volviendo. ¿M? eh, lo que les decía, tocando cuando pasteaban ovejas, etcétera, qué cosas comían, ¿no? Entonces, todas esas preguntas de alguna forma nos van a ayudar a entender sobre la historia, ¿no? Y relacionar con la historia general del país, nos puede comprender a posicionar cronológicamente cómo ha sido la historia de nuestra comunidad y que esto nos va a ayudar a poder interpretar con mayor seguridad a los extranjeros o los turistas que nos vengan a visitar, ¿no? Como cuando hablamos como guías locales. El hecho de ir preguntando a las personas mayores y también a generaciones posteriores que efectivamente van a aportar mucho sobre la historia, porque no vamos a encontrar historias específicas de las comunidades en donde haya recursos turísticos o museos comunitarios. Posiblemente cuando donde haya ya un desarrollo de museos comunitarios, podamos encontrar algo más sólido sobre la historia, ¿no? Y todo esto, pues, como bien dice ahí, se transmite mediante la oralidad y la práctica comunitaria. La práctica comunitaria no es más que
aquello de que de todo lo que se practica en las reuniones. Vayan a una reunión comunitaria, el cómo eligen sus autoridades, el cómo deciden ciertos aspectos, el cómo imponen sanciones a problemas que puedan enfrentar en la comunidad y cómo arreglan sus problemas como tal. Y cómo también el derecho en la actualidad está afectando esta forma de dirimir los problemas en las comunidades. Y eso es de muy gran utilidad. El hecho de pasar a autoridades, las prácticas que deberías de dominar, ¿no? Si es que eres autoridad, siempre por la derecha, siempre vista al sol, con toda fe, la oración, el mimetismo religioso andino, que también se nota mucho ahí, y también el hecho de poner las mesas o las huactas en las huacas de los cerros, ¿no? ¿En qué cerros tienes que poner? em, Tienes que hacer misas. Entonces, hay muchas prácticas culturales que en la actualidad se siguen haciendo y hasta en la forma de vestir y en cómo vestir y cómo no deberías de sacarte el poncho o la manta que te pones como autoridad, ¿verdad? Entonces, todo eso es la práctica comunitaria. O si te vas a casar eh, sin que invites a nadie, de repente pues llegan, ¿no? Tus más próximos, tus hermanos, con su parante de eucalipto, flores, cargas, etcétera. Entonces, aún se siguen practicando, pero también debemos ser conscientes que hay muchas de estas prácticas culturales que se han ido perdiendo. Y esto justamente desde cuando las personas de las comunidades han ido migrando a la ciudad. Y obviamente la ciudad han vuelto a las comunidades y han querido interponer otras prácticas, ¿no? Prácticas citadinas y que de alguna forma pues ha influido también algunos cambios en las comunidades. Gestión del patrimonio cultural. Bien, no vamos a profundizar sobre la gestión del patrimonio cultural, pero sí esto es para tener conocimiento, ¿no? Que en el país hay un marco legal, la Ley 350 de 2014, que regula la protección y valorización del patrimonio tangible e intangible. Esto según el artículo 1. Después, la gestión, acciones coordinadas que regulan propiedad, custodia y responsabilidades de poseedores. Estamos hablando del patrimonio, ¿no? Patrimonio cultural tangible e intangible. Eh, Propiedad. En principio, la propiedad tendría que ser de la comunidad como tal, que después, según la importancia y los estudios, podría asignársele al municipio, ¿m? Cuando se le nombra como patrimonio del municipio, ¿no? O en este caso, si consigue una mayor importancia, tendría que ser departamental y después un patrimonio nacional y un patrimonio de la UNESCO, en este caso, ¿no? Entonces, es la ley que le asigna esa propiedad y la custodia para que la pueda proteger, para que pueda hacer gestiones de mantenimiento, ¿no? A eso nos referimos. Y las responsabilidades de los poseedores, derechos y obligaciones que estas, en este caso, que según la normativa, ah, se tienen las competencias, ¿no? Las competencias compartidas entre lo que es el municipio, la gobernación y también el Estado central respecto a las responsabilidades. Pero así también los patrimonios pueden estar a cargo de un particular, de una persona, que al mismo tiempo también se sujeta a la normativa, ¿no? Después del reconocimiento del patrimonio. Y esos los podemos encontrar en los artículos 4, 11, 19 y 24 de la Ley 530. Bueno, ¿cuáles son esos instrumentos claves? Los planes de gestión, Sistema Plurinacional de Registro
para manejo organizado y sostenible, ¿m? Que este está a cargo del Ministerio de Culturas. Los planes de gestión responden al estudio inicial que se hizo respecto a este patrimonio, ¿no? Y después de haberla nombrado mediante ley, pues se desarrolla el plan de gestión como tal, según la competencia que se le haya asignado. Protección, declaratorias, autorizaciones, prohibiciones y sanciones, fondos para la conservación y restauración de estos patrimonios. Y esos son los artículos donde podrían revisar para profundizar más sobre este tema. Obviamente que las declaratorias, las autorizaciones, prohibiciones y según competencia departamental, municipal o en este caso particular, va a depender del estudio que hagan los especialistas, ¿no? En el tema, para poder identificar la fragilidad, la importancia del patrimonio, ¿no? Los riesgos que tal vez pueda estar corriendo por la geografía o por la presión social eh, de los vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo es asegurar defensa, promoción y salvaguardia del patrimonio cultural para generaciones presentes y futuras. Y se me ocurre que en nuestras comunidades existen muchos patrimonios. Posiblemente no vayan la importancia hasta, hasta más allá, digamos, ¿no? Pero hay muchos patrimonios que podemos encontrar sitios sagrados, lugares en donde hayan pasado eventos históricos, sitios donde hay pinturas rupestres que están en el olvido, a pesar de que hay ciertos estudios, de que ha habido cierta intervención, pues lastimosamente el Estado boliviano no asigna un recurso donde se pueda gestionar estos lugares que ya fueron identificados, ¿no? Entonces, eh, se les habla de este tema porque van a ser guías locales y tienen que tener ese conocimiento y ustedes convertirse en sus protectores, ¿no? Y el hecho de que ustedes ya tienen conocimiento de que hay normas que las protege estos lugares. Y que posiblemente ni percibamos la importancia que tienen estos recursos culturales, ¿m? Porque no somos especialistas, obviamente, pero sería importante también, si se pudiese, el hecho de gestionar con especialistas, antropologías o arqueologías, ¿no? Referente a estos recursos patrimoniales. Muy bien, de ahí tenemos el patrimonio natural. Comprende los elementos de la naturaleza valorados por la sociedad como dignos de conservación, incluyendo ecosistemas, flora, fauna y paisajes que constituyen el entorno vital y cultural de las comunidades, según Prats. Ah, su relevancia radica en la relación estrecha con la identidad local y el bienestar ambiental. Bien, cuando hablamos de los patrimonios naturales, tiene mucho que ver la función ambiental que esto tiene en un espacio geográfico, ¿verdad? Y que no solamente la influencia es en ese espacio geográfico, sino que la influencia muchas veces recae en el ambiente, perdón, en el extenso exterior, ¿no? Aquí tenemos una foto, tal vez para dejarme entender mucho mejor, que es el río Secure del Tignis, ¿no? Que ha estado en la palestra de la coyuntura política hace unos cuantos años, porque querían abrir una carretera por ahí, ¿no? Entonces, el Tignis, que es un territorio indígena, entonces, aquí hay mucha relación con lo que se dice, estrecha relación con la identidad local y el bienestar ambiental, porque estas comunidades indígenas dependían de la vida de caza y pesca, eh,
de este territorio. Territorio que obviamente es un bioma eh, muy complejo y al mismo tiempo también delicado, ¿no? Si vamos generando ciertos quemas, si vamos contaminando a sus aguas con minería, ¿no? Como pasa en el norte de La Paz, porque no tenemos áreas protegidas al parecer, eh, y se entran nomás. Entonces, estaríamos afectando la vida de las comunidades indígenas que dependen justamente de este ecosistema, ¿no? Y al mismo tiempo, este ecosistema regula el clima de nuestras ciudades, en este caso de Cochabamba. Y además, este TIPNIS va conectado con el Pilón Lajas y también muy cerquita, muy a la línea, el Parque Nacional Madidi, que divide en dos a La Paz, ¿no? El norte de La Paz y el La Paz que conocemos, que son los Yungas y la parte andina. ¿M? Y esto hace que nuestros nevados estén siempre blancos. Y cuando están blancos, pues nos provee de agua, ¿verdad? Porque ya somos una ciudad muy grande y estamos para crecer mucho más. Entonces, de ahí la importancia y la relación que se tiene con las comunidades indígenas. Pero al mismo tiempo también estamos viendo que hay mucho riesgo, ¿no? De territorios en donde no hay áreas protegidas y donde se permiten ciertas actividades que tienen malas prácticas, ¿no? Quizás el punto es no estar en contra de esas actividades, pero sí de las malas prácticas que se debería de regular, que se debería de innovar en un sentido más sustentable. Entonces, estas áreas nos dicen permiten investigación, educación y actividades recreativas compa- compatibles con la conservación. La gestión enfrenta desafíos, sobre todo cuando el patrimonio natural se superpone con el cultural como sitios arqueológicos o históricos. Es necesaria la coordinación entre instituciones ambientales y culturales para la protección íntegra. Para ir a ejemplos, eh, a lo que indica estas opiniones de estos autores, uno de ellas es el Parque Nacional Sajama. Que tiene que ver con la conservación justamente de este sitio histórico en cuanto a los curahuaras, además de la preservación de de los bosques de queñúas, ¿no? Y este es uno de los parques más antiguos de nuestro país. Y que se ha visto una oportunidad justamente por esta belleza de este lugar andino de implementar la actividad turística y más específicamente el turismo comunitario que lo desarrolla el ecoalbergue Tomarapi. ¿M? Se me ocurre esa relación en lo ambiental y en lo cultural, porque sus autoridades usan ponchos blancos. ¿Por qué usan ponchos blancos? Justamente por los nevados, en referencia a los nevados. Entonces hay mucha em, conexión con la naturaleza, con su ecosistema. Lo mismo que pasa en el norte de La Paz con las comunidades indígenas de los Tacanas, que según los vestigios ha habido una relación muy importante con los incas, ¿no? Los incas han llegado hasta este punto en donde ya solamente hay colinas que llegan a los 800 metros sobre el nivel del mar y que existe un fuerte, ¿no? El fuerte de Tequeje, que está cerca de Ixiamas, a media hora de, del municipio de Ixiamas, y que se encuentra a casi 1090 metros sobre el nivel del mar. Es una formación de rocas en tres anillos, en donde posiblemente hayan sido utilizadas como eh, para poder proteger las comunidades que estaban alrededor de las tribus que estaban mucho más a fondo, ¿no? Y que seguramente venían a atacarlos, y porque había una relación de estos tacanos con los quechuas. Y también otros aspectos que se han podido encontrar
Es en la comunidad, se me va de la cabeza, que está en el Pilón Lajas, que anteriormente era un emprendimiento comunitario que es el Mapajo, que hoy está con Ascensión. Se me va el nombre. Tal vez algunos colegas me puedan ayudar con ello, pero que al momento de visitarlos he podido, o sea, me han mostrado que hay cerámicas que han podido trabajar con unos arqueólogos para poder concretizar un museo comunitario en su comunidad. Y estas cerámicas tienen mucha relación con las técnicas que utilizaban los quechuas. Entonces, no hay ninguna duda que los quechuas han llegado hasta estos puntos, ¿no? La relación con los tsimanes y también los tacanos. Entonces, muy propio es este fuerte que se encuentra en medio de la selva y en un mirador eh, cerca de Ixmiamas. ¿M? Entonces, la relación del Parque Nacional Madidi justamente con lo cultural y la identidad de los pueblos tacanas. Y bueno, en la foto tenemos perdón, José de Uchipiamonas. Así se llama, ¿verdad? Muy bien. Cuando hablamos del patrimonio natural, nos tenemos que referir a la Ley 1333 de 1992, ¿no? Que reconoce el medio ambiente y recursos naturales como patrimonio de la nación. Establece principios de protección y desarrollo sostenible. Quien lo administra, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, CERNAP, a cargo de una Secretaría Nacional y secretarías departamentales del medio ambiente. Además, la regula el Decreto Supremo 24781 de 1997, que es del CERNAP, y promueve la inclusión de comunidades originarias, municipalidades y organizaciones sociales a través de comités de gestión para un manejo sostenible y colaborativo. A esta gestión hay muchas observaciones. Por ejemplo, los ingresos que se cobran, ¿no? Que es el Cisco en estas áreas protegidas y pues aparentemente no están volviendo en proyectos al Parque Nacional y a las comunidades, ¿no? Son algunas de las observaciones y quejas que he podido recoger. En este caso del emprendimiento comunitario de Tomarapi y también la dejadez que se nota en otros emprendimientos comunitarios como San Miguel del Bala, am, Chalalán, Villamboró, en donde hay una fuerte relación, porque están dentro de los parques nacionales, ¿no? Hay mucha relación con esta normativa y con la gestión del patrimonio natural. Y enfrentan desafíos de conservación y articular la integración entre desarrollo local y conservación. Muy bien, entonces, no sé si hay eh, guías comunitarios de parques nacionales, pero obviamente es una relación muy fuerte que se tiene en cuanto al emprendimiento comunitario y la gestión del parque como tal. No tengo entendido que en el Ministerio de Medio Ambiente, que es donde está CERNAP, también existe una unidad de gestión del turismo, ¿m? Y que recibe ciertos recursos y pues se están trabajando en poder implementar proyectos que puedan impulsar la actividad turística, pero lo malo es que estos proyectos pues no pueden concretarse, ¿no? En 4 o en 5 o en 6 años, o por lo menos no se ha podido ver la concreción de estos proyectos, ¿no? Entonces está muy lento. Eso, y también para el conocimiento de que en las áreas protegidas, si bien en el mapa se tiene que son 22 áreas protegidas a nivel nacional, hoy en día, hasta agosto del año pasado, no de este año, del 2024, pues ya hay 24 áreas protegidas. Y este es el último.
lo que tiene en la foto, ¿no? Que es el Parque Nacional El Chore, en Santa Cruz, en donde tenemos el Parque Nacional como tal protegida y también tierras de comunidades indígenas del oeste, en este caso, del manejo integrado, que también forma parte del parque, aquí también del sector sur y del sector este. Así estaría conformado el Parque Nacional El Chore, que es el último parque, pero sin embargo este parque estaba hasta más al sur y comprendida como triángulo. Pero bueno, según dicen que el gobierno de Luis Arce lo ha dado un estatus de parque nacional justamente para poder validar estos ingresos de comunidades interculturales que han ingresado, ¿no? Se ha perdido mucho territorio del parque, del área, en este caso de la Reserva Forestal El Chore, como se llamaba antes. Y el área 23, que sería el Parque Nacional El Cardón, en Tarija. Muy bien, lo que tenemos en la foto es una de las rutas secundarias del Capajñán, ¿no? Del Tahuantinsuyo. Que como podemos ver, y esto les comento una experiencia personal, ¿no? Que también en la comunidad de Santiago de Ocola existe una ruta secundaria y, y también algunas comunidades que servían como tambos, ¿no? Lugares donde descansaban las personas que transitaban por estas rutas secundarias del Capajñán. Y bueno, yo andé tal vez no tanto por esa ruta del Capajñán, pero sí por nuestra ruta que todos andamos, pero siempre veía que había como empedrado, ¿no? Que se lo estaba comiendo el río, ¿no? Cada vez que llovía. Entonces, he crecido pasando por esos lugares sin tener ese conocimiento exacto de que era pues un patrimonio. Es un patrimonio, Capajñán es un patrimonio reconocido por la UNESCO, ¿no? Que recorre los 5 países. Bueno, recién se ha reconocido, ¿no? Pero cuando yo he crecido he podido ver cómo de a poco se ha ido perdiendo, en donde han ido creciendo pastizales y también los ichus, ¿no? Como está en el color amarillo, en la foto. Entonces, como guías locales, hay muchos sitios que tal vez nosotros no tenemos conocimiento o no percibimos que son patrimonios, ¿no? Entonces, es importante tener ese ojo crítico, ¿no? De tener dudas de esos lugares y tratar de profundizar en investigaciones, porque pueden servirnos como justamente elementos o instrumentos que puedan fortalecer nuestra identidad. Eso hablando de las rutas de Capaján y que hoy en la actualidad, si bien se conoce, o por lo menos yo conozco que son em, caminos de Capaján, no se está trabajando como tal. Y obviamente como profesional no me animo, ¿no? A poder intervenir porque no soy de la especialidad. Ese es el otro aspecto también, sino que hay que esperar que la comunidad pueda desarrollar o pueda responder los comunarios con mayor responsabilidad y compromiso con la gestión del turismo comunitario o tal vez del turismo rural como tal. Si encontrase, y le estoy hablando de mi realidad, si encontrase eso, ya podríamos enfocar con mayor criterio la gestión, la preservación, conservación y recuperación de esta ruta del Capajñán. Ese es el detalle, porque en lo comunitario todos tienen que decidir. No puedes tú decidir, ¿no? Puedes em, socializar sobre la importancia, pero hasta ahí llegas. Mm. Evolución del patrimonio en Bolivia. Eh, protección de bienes materiales excepcionales, objetos y sitios históricos, ¿no? Según Salcedo Gutiérrez.
El patrimonio. Incorporación del patrimonio inmaterial como tradiciones y saberes vivos impulsada por convenciones internacionales. Debemos comprender que el desarrollo de la concepción del patrimonio em, parte de un grupo de arquitectos que se han reunido en Roma, ¿no? Hacia los años 70, 1970, y en los cuales han logrado, eh, entre ellos, en varios debates, discusiones, posicionar la importancia de un patrimonio y el uso como tal, en este caso para fortalecer la identidad de las comunidades, ¿no? Entonces, todos estos conceptos que actualmente conocemos parte de ahí como origen y que con diferentes autores pues se han ido desarrollando y lo conocemos como tal. Y que en nuestro país, Fernando Cajías de la Vega lo ha ido incorporando en un sentido de eh, desarrollo científico, ¿no? Del patrimonio inmaterial, o sea, del conocimiento oral general, de los mitos, de leyendas, como dice ahí, saberes vivos, ¿verdad? Y apoyados justamente en las convenciones internacionales, porque desde el Pacto de Roma se han ido desarrollando diferentes encuentros, ya no solamente de algunos grupos de arquitectos, sino también de países o de grupos de personas que representaban a países y fueron impulsando para que se puedan ir estandarizando y categorizando estos conocimientos, ¿no? Y la forma de abordaje a poder gestionar el patrimonio en nuestros países, ¿no? Enfoque integrado. Patrimonio natural y cultural entendido como territorio biocultural, que incluye conocimientos ecológicos y relaciones comunidad-naturaleza. Biocultural. Esa relación del patrimonio cultural y obviamente en el patrimonio cultural tiene que estar el hombre, ¿verdad? Que genera cultura día tras día, tanto repitiendo, transmitiendo eh, saberes y usos y costumbres, también relacionados con el medio ambiente y la protección y conservación de ella y el aprovechamiento sostenible, ¿no? De este medio. Entonces ya empieza un nuevo concepto que es lo biocultural. Entonces lo que se ve, algunas problemáticas en general en nuestro país son la coordinación institucional que no es eficiente o que no hay recursos que se asignan las necesarias o no tenemos los recursos como tal, ¿no? Prioridades políticas, sabemos que en la gestión pública tiene que ver las prioridades políticas, o por lo menos, y esto lo hago saber por experiencia propia, por lo menos en el gobierno, en este último gobierno, pues se hacían, las decisiones se tomaban por política, prioridades políticas, ¿no? De qué sectores sí son organizaciones sociales y de qué sectores no lo son o no apoyan. Eso es uno de los problemas que tenemos y equilibrio entre turismo, conservación y participación comunitaria. Entonces, esa conexión entre la gestión pública, instituciones privadas, instituciones no gubernamentales y la comunidad, pues hay que fortalecerla, ¿no? Es un tanto complicado y más cuando la comunidad no quiere recibir ningún tipo de intervención de estos sectores. Según Mateo, la historia oral es clave para recuperar y comprender experiencias vividas por comunidades, transmitiendo identidad y patrimonio desde perspectivas diversas y a menudo marginadas. Eh, en este caso, el instrumento de las entrevistas
son fundamentales, o por lo menos cuando se desarrollan proyectos o tesis de turismo, pues entre los instrumentos siempre está las entrevistas y los grupos focales, ¿no? En ellas podemos descubrir ciertas ausencias que la misma comunidad nos lo va a hacer saber, o si algunos emprendimientos comunitarios o gestión de patrimonios no han funcionado o no están siendo gestionados como tal, como dice la normativa, pues las comunidades nos dirán las problemáticas que ellos viven o qué tipo de problemática se puede identificar para poder mejorar, ¿no? Esto tiene que ver mucho, sí, con la investigación que se pueda tener, pero eh, nos muestra que la experiencia oral es lo que nos va a acercar a tener mayor conocimiento de nuestros lugares, ¿no? Donde nosotros residimos. Eso es es fundamental. Entonces, utiliza testimonios orales como fuente válida, especialmente cuando faltan fuentes escritas. Dar voz a los sin voz, rescata relatos de mujeres trabajadores, migrantes, enriqueciendo la historia como perspectivas complejas, según un estudio que ha hecho Mateo 2004. Entonces, la memoria, vista como construcción social, da formas a relatos subjetivos que revelan emociones significativas arraigados en la experiencia comunitaria. Entonces, las historias orales son muy importantes cuando hablamos de la formación de los guías locales. Se me ocurre, ¿no? Para no ahondar más en esto, en las comunidades siempre vamos a encontrar personas mayores y es importante abordarlas para poder recuperar ciertos conocimientos de prácticas culturales que ellos ya dominan, ¿no? La forma de decisiones que en la comunidad, si ha habido algún tipo de cambios o, o ha visto que hay ciertas mejoras y en qué sentido, ¿no? La pérdida de uso de plantas medicinales. em, y que en la actualidad se utilizan tal vez fármacos, a la implementación de químicos en las tierras, en la producción, o tal vez el hecho de que en la actualidad ya no se siembra como tal, o no se sabe cómo sembrar, digamos, ¿no? De las nuevas personas, aquellas personas que vienen de la ciudad al campo o vuelven de la ciudad al campo y ya no están respetando ciertas prácticas culturales que en sí tienen mucha importancia, ¿no? En la manera en cómo antes se practicaba de una manera sostenible. Y tal vez no conociendo el concepto de sostenible, pero sí con la necesidad de que esa producción no se pueda perder o las tierras no se puedan debilitar, ¿no? Y puedan seguir dando para sus hijos y para sus nietos, ¿no? Entonces, ese concepto de sostenibilidad ya se manejaba desde antes. Entonces, ¿cómo podemos recuperar estas? Con las historias orales. Y además, como guías locales, podemos personalizar, ¿verdad? Em, Nuestras herramientas y fuentes de interpretación de lo que queremos o pretendemos generar una experiencia turística para el visitante. Puede ser con plantas medicinales, puede ser una interpretación muy propia de cómo ha ido evolucionando para bien o para mal la agricultura en esa comunidad. Eso también es muy importante. También en los sitios sagrados, las prácticas culturales, las artesanías, ¿no? Tal vez ha habido alguna influencia de otros lugares y al mismo tiempo también generar cierta lectura de otras experiencias de comunidades que tienen experiencia con turismo, ¿no?
y otro tipo de artesanías que que practican, ¿no? En Bolivia, pues hay muchos lugares, comunidades que no necesariamente em, los tejidos son iguales o parecidas a lo que es en la cultura aymara, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por lo menos como guía local, pues esa es una tarea que tienes que aplicar y justamente tenemos una tarea al final del quinto módulo de poder tener un circuito en tu comunidad o en una comunidad, ¿no? Y en donde puedas interpretarnos a todos los que estamos aquí en curso sobre algún elemento especial de esa comunidad, ¿no? Posiblemente puede ser enfocado en en la siembra, en la producción de papas, variedades de papas, puede ser en la artesanía, o puede ser de una visión filosófica andina de los mismos comunarios, hermanos mayores, ¿no? O hermanas, o tal vez del conocimiento de la astrología, porque hay hermanos que tienen mucho conocimiento en ello. Entonces, una herramienta de estas es la historia oral que podrían aprovechar ir entrevistando. Memoria colectiva. Memoria colectiva nos dice que es un proceso social que permite a una comunidad construir sentidos sobre su pasado y presente con reglas subjetivas. Entonces, se diferencia, nos dice, de la historia académica o de la investigación histórica, que en este caso busca objetividad y neutralidad, ¿no? Bueno, esos son los principios de la historia académica. Pero mientras que la memoria colectiva parte con reglas subjetivas, ¿m? Que no es muy objetivo. De una de las herramientas que es la historia oral, se puede concebir de que en la misma comunidad y de varias entrevistas se pueda descubrir la historia como tal construida por los relatos de los mismos comunarios, ¿no? Eh, yo sé que la memoria es frágil y no siempre te van a expresar en cronología todos los momentos importantes que la comunidad ha pasado. Y cuando hablo de momentos importantes en una comunidad, hablo desde cómo ha sido la educación o cómo ha sido el acceso a la educación y cómo algunos comunarios lo han aprovechado y otros no lo han aprovechado, o comunarios que han salido primeros profesionales o cómo era antes el hecho de recibir a un reservista, ¿no? Después de haber salido cuartel, o el hecho de recibir a uno de los profesionales que iba a servir a la comunidad o que iba a trabajar en la comunidad, o el primer, o sea, estoy hablando de memoria de las acciones que han pasado en mi comunidad y que generalmente pasan en las otras comunidades. Como por ejemplo, la primera vez que se ha extendido los tubos de cañería para que haya agua domiciliaria, ¿no? De las tomas de agua. Ha sido un trabajo de meses, medio año, ¿no? Y después la llegada de luz. Entonces, hay mucha historia que tejer de la memoria colectiva que podemos encontrar de nuestros hermanos comunarios, ¿no? La gestión de las autoridades mismas, cómo ha ido cambiando antes que todo era con alcohol de quinoa, ¿no? Macerado de quinoa, productos muy orgánicos, a cómo es hoy el hecho de ponerse en el Aptapi unos refrescos de soda, ¿no? O una caja de cerveza. La diferencia. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Transgrede eh, al desarrollo cultural de la identidad? ¿O tal vez em, se acultura, ¿no? Toma posición en la cultura y evoluciona tal vez en una nueva forma de cultura. Entonces, todos esos elementos
después a nosotros nos va a servir para, como guías locales, para poder interpretar. ¿M? No necesariamente tomando una posición, sino dándole la oportunidad al turista para que pueda interpretarlo. ¿M? Porque al fin y al cabo el turista o el turismo es el hecho de hacer generar conocimientos con la visita. Preguntamos, yo cuando viajo, pregunto, ¿no? A los hermanos comunarios o guías, ¿y cómo fue? ¿Y cuándo fue? ¿Cada cuánto sube? ¿No? ¿Qué es esto? Estoy constantemente preguntando. O por lo menos así tendría que ser el hecho de hacer turismo. Y si no pregunta, pues obsequiarle generando, o sea, con el fin de generar una experiencia turística de la comunidad, llevarse mucho conocimiento de la comunidad y asimismo también puedan comprender en la organización social la forma de vida de la comunidad. Costumbres. Costumbre, práctica repetitiva establecida en una comunidad integrando conductas como danza, música, idioma y artesanías que contribuye a la singularidad cultural. Considero que la aculturación no es tan negativa, ¿no? Cuando la cultura de la comunidad es muy fuerte, tiene una apropiación adecuada, tal vez, si es la palabra, de los comunarios, ¿no? De su identidad. Y en ese sentido, se puede mejorar ciertos aspectos culturales. Y en cuanto a danza, ¿no? Música, idioma y artesanías. Esto me viene a la cabeza lo rico que es el idioma español, ¿no? El idioma que nosotros utilizamos. Para ciertos términos tenemos palabras exactas, ¿no? Si hablamos de amor, tenemos eh, muchas opciones, ¿no? De poder expresarnos. Un te amo, un te quiero, un te necesito, eh, y muchas otras más que podemos encontrar, ¿no? Mientras que en otros idiomas no hay esa variedad, ¿no? Sino es más concreta. Y esto responde a que España, pues, ha tenido una aculturación constante en la historia. ¿M? Vamos a ver cómo los visigodos del norte han llegado hasta España. Más anterior, bueno, creo que más después, los romanos, ¿no? Después los árabes, los musulmanes. Igual a, es el español que nosotros tenemos. Muchas palabras que tienen origen en estas otras culturas que de alguna forma han influido y han conquistado la España. Y que además con el colonizaje ha llegado y se ha unido, ¿no? Se ha culturizado con las costumbres y el idioma eh, indígena, mucho más rico aún, ¿no? Y diferente a lo que sería algunos términos en España, ¿no? Algunos términos que nosotros mismos usamos como propios, ¿no? ¿Cómo sería? Ah, ¿me han raleado? Eso es un término igual, ¿no? No muy propio del español. Mm, está chaki. En fin, muchos otros términos que ya forman parte del español, pero que tienen que ver esa relación con el idioma aymara y otros con el idioma chiquitano en Santa Cruz, con los guaraníes, etcétera. Mm. Muy bien, entonces la costumbre es una práctica repetitiva aceptada en la mayoría por la sociedad, ¿no? Porque hay ciertas prácticas que se puede dejar de lado, ¿no? Una de esas prácticas que no hemos dejado de lado y que les aseguro que viene desde los tiempos de Tiwanacota es pues el hecho de servirse. Yo te doy una cajita y estoy esperando que me lo devuelvas. ¿M? O te doy dos botellitas de cerveza
y me lo tienes que devolver. Entonces son usos que nosotros mismos, con ustedes ya saben con qué fines y objetivos, y esto también tiene que ver con la relación cultural entre las personas, ¿no? Entonces, la hemos generando como una práctica, al nivel en que es medio raro, ¿no? Aquella persona que no se sirve o es una persona creída. ¿M? Entonces, es una costumbre aceptada por la sociedad y que si no se practica esa costumbre, pues es observada por la misma sociedad, ¿no? Entonces, entre los elementos tienen que ver la repetición constante y la universalidad, en este caso, de la aceptación del grupo social y la convicción de obligatoriedad, el control social en este caso, ¿no? Que se tienen que cumplir tal cual son esas prácticas. Y eso pasa en las comunidades. Si eres autoridad y de repente estás challando, ¿no? Te vas por la izquierda, todo el mundo te va a gritar, estás mal, ¿qué estás haciendo? No sabes, ¿no? Es por la derecha. ¿Qué quieres causar aquí? ¿Mm? Que todos tengamos mala suerte, que esta obra salga mal. Entonces, hay una represión social cuando no se cumplen estas prácticas, ¿no? O usos que se convierten en costumbre. La tradición oral ha sido clave para preservar memorias colectivas y transmitir costumbres, normas y advertencias entre generaciones, según Jiménez. La costumbre puede convertirse en tradición al ganar valor social y pertenencia en el tiempo. Y esto pasa con el carnaval, ¿verdad? Es una tradición aceptada por toda la comunidad y que tiene un valor social. En Santa Cruz ya desde fines de agosto se está hablando del carnaval, ¿no? Ya están eligiendo las reinas, las comparsas, ya están pensando coronar. Ya está todo bien con cronología, ¿no? De los actos que se van a realizar, las entradas, etcétera. Lo mismo que pasa en el lado occidental, ¿no? Estamos viendo otros carnavales más pequeños que son un tanto ya más improvisados, pero que se sabe que se va a realizar, pues, ¿no? Así igual que a la cita, que sabes que tienes que ir ese día y tienes que ir al mediodía. Si no vas al mediodía y si no vas con fe, pues has hecho mal, ¿no? Has hecho mal la apuesta. O si vas a la iglesia y tienes que rezarle con tus velas, ¿verdad? De alguna forma hay una relación con la religión, con la costumbre que se puede convertir en tradición. Muy bien. Eh, Dado también que el tiempo ya está muy largo y este también es el penúltimo diapositiva, no se va a profundizar, pero sí es importante y prudente mencionar el proceso de gestión de recursos patrimoniales, ¿no? En la primera tenemos, y en ese orden, identificación. Identificar exhaustivamente los recursos turísticos existentes, en este caso, patrimoniales, como les decía, como guías locales, debemos ya tener una vista más filo en cuanto a las prácticas culturales que podrían tener mucha potencialidad para la interpretación, ¿no? O que podrían servir como productos turísticos de la comunidad, ¿no? La identificación, identificar cuántos, contabilizar, ¿no? Valorar el valor que tiene esos recursos culturales o naturales que se tienen, ¿no? Entre naturales puede ser una buena vista, puede ser una reserva de queñuas, olas o hichus, por el tamaño o por el uso. ¿M? Ese tipo de elementos o la forma de las rocas de los cerros que también podrían darle algún valor estético, ¿verdad? Como patrimonio. Clasificación, como número dos, organizar los recursos en categorías lógicos para facilitar la gestión.
En cuanto a categorías, pueden ser puras leyendas, ¿no? Puede ser la historia como tal, pueden ser mitos o pueden ser tradiciones, costumbres, usos que están empezando a practicarse o que han ido cambiando en el trayecto. Esto justamente para poder comprender y darle una identidad de valor turístico, pues, ¿no? O una identidad del circuito que tú vas a interpretar por los lugares que vas a pasar, ¿verdad? Ahí la clasificación. Caracterización, desarrollar fichas técnicas detalladas para cada recurso. Describir los recursos, si son patrimoniales, material y inmaterial, son culturales, históricos o naturales, ¿no? En ese sentido, eh, y también, ¿no? Eh, la percepción de la comunidad de estas prácticas o usos constantes, ¿no? Culturales. Es importante identificar eso. La valoración, evaluar la relevancia y el potencial de la atracción de cada recurso. Después, la zonificación, delimitar áreas para diferentes usos turísticos y de conservación. En este caso, la zonificación como guías locales se daría el uso en este sentido. Am, Justamente esa relación del circuito que tú vas a proponer, ¿no? Del recorrido, ¿no? Que puede ser 4 horas o 6 horas, dependiendo de cómo quieres estructurarlo. Y también en los tipos de recursos que vas a encontrar en ese recorrido, ¿no? Los naturales o los culturales patrimoniales, que en esto también, como hemos visto, se puede clasificar en materiales inmateriales, ¿no? El mismo propio conocimiento de las prácticas, de las tradiciones que puedes interpretar en ciertas zonas o puedes implementar relacionando con otros recursos turísticos, con el mirador, puede ser con el atardecer o con la observación de fauna y flora o con la interpretación de plantas medicinales o flora como tal, o sitios de especial interés de lugares donde se ponen las huactas, puede ser. Entonces tú tienes que ir zonificando para que puedas tener el control y la gestión, ¿no? De los momentos de interpretación de tu viaje. Porque en el viaje tienes que es un proceso de ir preparando al turista, ¿no? De generándole curiosidad de todo aquello que está pudiendo ver y escuchar de parte de tu interpretación y al mismo tiempo te pregunte, ¿no? Mucho más sobre esos elementos que tú estás interpretando o estás hablando y llegas a un punto de clímax donde, donde la experiencia mismo se hace palpable, ¿no? En el turista, en el asombro, en la fotografía tal vez, ¿no? Pero en donde puedas combinar diferentes elementos. Entonces, en ello es importante la zonificación. Planificación, desarrollar estrategias y planes turísticos para la gestión sostenible. Am, la planificación, por lo menos como guía local turístico, en este sentido, tienes que ir calculando los tiempos, la parada en las zonas, ¿verdad? Y las explicaciones. Y también otro tipo de planes en caso de que hubiese algún tipo de cambios por el clima o porque tal vez el mirador ya no va a ser atractivo porque está empezando a llover, ¿no? Entonces tienes que tener esa capacidad de tener otro tipo de planes o rutas que podías complementar a la hora de la explicación eh, interpretativo del circuito turístico que tú vas a trabajar. Bueno, entonces, en cuanto al patrimonio cultural, quiero despedirme con esto.
que nos dice, el mundo se mueve a un ritmo tan acelerado que la mayoría de las personas irrumpió en el siglo XXI olvidando sus orígenes. Debiera ser al revés, deberíamos valorizar nuestras raíces y nuestra cultura y utilizarlas como cimientos para construir nuestro futuro. Esto en un foro juvenil de Patrimonio Mundial en Pekín, China, en el 2024. Y con eso me despido. Tal vez tiene algunas cuestiones, preguntas, o tal vez quieren complementar con alguna experiencia de sus comunidades o la experiencia del viaje que han tenido el anterior fin de semana. Muchas gracias. ¿Ninguna experiencia vivida? Estimado Lic Antonio. Sí, licenciado, bueno, muchísimas gracias. Creo que había alguien, Clara, Carla, Lidia, creo que tenía alguien que quiera hablar. Sí, Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Una experiencia la cual me ha hecho gustar a mí el turismo y estudiar el turismo ha sido en un año nuevo Aymara en Tiwanaku, puesto que tuve la oportunidad de ir y, y era lleno, realmente muy lleno, ¿no? La gente que iba y al entrar a donde lo están los monolitos, todo eso, era, la gente miraba. Qué lindo monolito, y se sacaba fotos y nada más. Era muy superficial. Y yo decía, no es solo un monolito, ¿no? Detrás de este monolito hay una historia, hay una leyenda, hay algo que contar. Y entonces ahí donde las personas que viven, ellos conocen, saben mucho y son ellos los que deberían transmitir, ¿no? En estas actividades que hay donde hay harta afluencia de personas. Y ahí, entonces, es ahí donde me he animado a estudiar esta carrera de turismo para transmitir lo que muchos monumentos no lo pueden hablar, pero está ahí, llama mucho la atención por su forma de ser, pero también hay una historia, una leyenda que nosotros los de turismo, los guías locales, tienen que contar, transmitir, ¿no? Eso, solo eso, gracias. Evidentemente hay momentos, lugares que nos marcan. Y creo que esa es en parte una gasolina, es en parte un fin que se convierte en nosotros como gestores del turismo, ¿no? Tenemos otra mirada, otra perspectiva de las cosas que vemos. Vemos oportunidades y también vemos reflexionar, ¿no? Sobre todo esto, lo que pasa a nuestro alrededor, puede ser positivo o negativo. Estimado Pedro. Bueno, en mi caso, una experiencia de vida que tuve ese tiempo que me hizo gustar también el turismo sería una vez fui a lo que es Potosí, las minas, y en ese lugar, pues el tiempo en el que estuve dentro de las minas, la persona que nos guió, que era un guía de turismo, nos explicó sobre el tío, por qué se había hecho ese tipo de cosas, el tema de los trabajos que había ese tiempo, tiempo de la colonia y después de la colonia, los trabajos que habían después. Y la verdad es que la persona, cómo lo explicaba, cómo decía las cosas, era lo que te enamoraba, porque incluso decías, ¿qué es lo que habrá comido esa persona como para hacer que su labia sea tan buena? Bueno, a diferencia del enamoramiento normal, claramente hablo de eso, o sea, me refiero de que te hacía querer escuchar más y más, que nunca parara la historia que estaba contando y narrando en ese momento. La verdad sí me gustó la experiencia que fui en Potosí, yo no soy una persona a la cual le gusta mucho el tema de las minas, pero después de haber escuchado el tema de la historia, de la precolombiana, ese tipo de, bueno, es de precolonial, perdón, precolonial, me hizo gustar acerca de cómo era la historia en Potosí.
Y esa parte es la que siempre recuerdo, el cómo era el tiempo de mina en Colonia. Muchas gracias, Pedro. Creo que es un ejemplo, bueno, es una linda anécdota y que nos tiene que servir como ejemplo para convertirnos en guías locales o guías, ¿no? Como tal, para que podamos aspirar a conseguir generar esa expectativa y esa experiencia turística, ¿no? Que lo que ha tenido Pedro. ¿Alguien más? Bueno, esperemos que en los siguientes módulos y con las nuevas visitas que hagan nos soltemos un poco más y podamos compartir, ¿no? El hecho de compartir experiencias y conocimientos, pues nos ayuda a formarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Muchas gracias por, por la oportunidad, estimado Antonio, quedo en sus manos. Perfecto, licenciado, muchísimas gracias. Muy buena la clase de hoy día, ha sido muy enriquecedora y pues recordarles a todos los compañeros que están dentro de la clase puedan confirmar su asistencia, ¿no? Para la visita a las diferentes comunidades, tanto para La Paz y Oruro, puedan marcar su asistencia que está en el grupo. Por favor, ya nos vamos a encontrar. Cualquier duda, pues nos las hacen saber en el grupo. Muchísimas gracias, licenciado, nuevamente y pues muy buenas noches a todos.